Al contrario, senadora, muchas gracias. Eh, Continuamos pidiéndole al señor subsecretario Humberto Roque Villanueva nos haga favor de regalarnos sus comentarios finales sobre esta obra del Prontuario de Migración. Adelante, por favor. Muchas gracias, Roberto. En primer término, y haciendo eco a mi amigo Ramón, agradecer la anfitrionía, obviamente institucional, en lo que se refiere al Senado, pero en lo particular a la presidenta de la Comisión de Gobernación, quien ha sido una distinguida, y lo sigue siendo, por supuesto, parlamentaria en este país. Yo recuerdo, en el privilegio que tuvimos de compartir la 56 legislatura de la Cámara de Diputados, que ella fue de las principales promotoras justamente de la modificación constitucional para aceptar la doble nacionalidad. Exactamente, y con Natividad González Parás, que fue luego gobernador en tu tierra. Entonces, estamos, reitero, muy agradecidos de la oportunidad que nos da el Senado de la República a través de la senadora Cristina Díaz para poder externar algunos de los comentarios de esta magnífica obra a cargo de don Ramón Ramírez, que realmente es altamente ilustrativa y un documento muy útil para quienes desean conocer e investigar el fenómeno migratorio. Y a propósito de ello, quiero decirles que en una muy reciente comparación, esta misma semana, del señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo una reflexión humana muy cierta. Se refería a los sismos y dijo, mientras fueron en Oaxaca y en Chiapas, muchos mexicanos no alcanzamos a reconocer a cabalidad la tragedia y el problema. Lamentablemente después vino el sismo que abarcó ya la Ciudad de México y esta gran caja de resonancia de carácter nacional nos hizo conciencia de la gravedad del problema. Así somos los seres humanos, así es la naturaleza de nuestra comunicación. Así sucede en el fenómeno migratorio. Es verdaderamente de una trascendencia enorme para la economía y la sociedad mexicanas. Y sin embargo, solo cuando se presenta un fenómeno de comunicación, como es el caso del actual presidente de los Estados Unidos, tomamos o empezamos a tomar conciencia de lo importante que tiene el tema migratorio. Decir que hay 37, un poquito más, millones de habitantes en Estados Unidos que tienen un origen mexicano es empezar a reconocer el tamaño del problema. Reconocer, como aquí se ha venido diciendo por nuestra distinguida investigadora, Claudia Masferrer, que 5.8 de esos 37 y pico millones de seres humanos están en condición de indocumentados, nos empieza a focalizar el tema y la preocupación de la política migratoria norteamericana. Pero decía muy bien Cristina, perdón por la confianza, mi estimada Cristina, sí, el marco, la historia es el gran marco de referencia. Sin ello difícilmente vamos a entender el porqué de la política migratoria propuesta por el presidente Trump. Y yo quiero recordar dos expresidentes de Estados Unidos que evidentemente fueron muy desfavorables a nuestro país y que son seguramente conocidos por muchos de ustedes. Andrew Jackson, en donde empezó realmente el problema de Texas, y desde luego James Polk, que vino a ser fundamental en la invasión norteamericana del 46-47. De tal suerte que así como ha habido actitudes de los gobiernos norteamericanos que han considerado a México no como un buen vecino ni un buen amigo, sino como un problema para el desarrollo de su propio país, también hemos tenido gente que ha tenido una actitud positiva. Es decir, elementalmente en lo que se refiere al siglo XX, tenemos que recordar la política de buen vecino del presidente Franklin Delano Roosevelt. Y desde luego, la posición que nos tocó siendo diputados a mi amiga Cristina y a mí, el conjunto de medidas para resolver la crisis de 1994-1995, que parece muy remota, pero parodiándolo el título de alguna película, podríamos decir el año que estuvimos en peligro. Verdadero peligro y verdadera crisis económica la de ese tiempo. Y que
se resolvió en buena parte, no solo en la postura de la 56 legislatura, sino a la apreciación que tuvo el gobierno norteamericano del presidente Clinton de que si no se apoyaba a la economía mexicana y a las finanzas públicas, y particularmente en el tema de las reservas monetarias, con un préstamo de 20,000 millones de dólares que fue complementado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales de Suiza, donde va ahora Agustín Carstens, difícilmente hubiéramos salido sin un daño mucho mayor del que nos ocasionó la crisis en ese entonces. Entonces hay que entender a la política norteamericana y a sus gobiernos en estos claroscuros. Sí tenemos ahora sí un presidente en Estados Unidos que tiene una particular visión, evidentemente adversa a muchos de los legítimos intereses de los mexicanos. Y uno de esos es precisamente el tema migratorio. Me parece a mí que afortunadamente, hasta este momento, las cifras de lo que en un principio sentíamos que iba a ser una verdadera avalancha de retornados, y digámoslo con claridad, deportados, no ha sido tal. Aprovecho para aclarar lo siguiente. Es obvio que el prontuario que nos presenta aquí don Ramón y la Unidad de Política Migratoria se tiene que referir necesariamente al retorno obligado, que es del que podemos disponer una estadística relativamente más confiable, porque el retorno voluntario es muy difícil de captar estadísticamente y normalmente se puede hacer cada 5 años de acuerdo al censo norteamericano para saber qué mexicanos o de origen mexicano vivían en ese entonces en Estados Unidos y quiénes ya no, y entonces presumir que esos pudieran ser retornados voluntarios. Pero repito, el prontuario fundamentalmente se refiere a ese ejercicio sí perfectamente captable y estadísticamente cada vez más completo, que es el fenómeno de la deportación norteamericana de mexicanos. De ahí que se señale efectivamente por nuestra distinguida investigadora aquí presente que en la crisis norteamericana del 2008, 2007, 2009, pues efectivamente hubo un retorno involuntario bastante grande de mexicanos en el periodo de la administración del presidente Obama y que tuvo, por supuesto, su raíz en el tema económico. Ahora nos preocupa la actitud del gobierno norteamericano porque no tiene una lógica económica. Pareciera que más bien la lógica económica es que se siga manteniendo un flujo o una permanencia de mexicanos que laboran y contribuyen al desarrollo de la economía norteamericana. Esta última no se encuentra en ninguna crisis en este momento, incluso el propio presidente Trump ha señalado cifras elocuentes en cuanto a crecimiento económico, desarrollo de la bolsa de valores y empleo. De tal suerte que sí nos preocupa que haya un tinte, no quisiera usar la palabra racial, pero lamentablemente se parece mucho, en lo que se quiere enfocar como una política migratoria con características distintas a las que hubo al entender que había una gran complementación económica entre ambos países. Simplemente quien dirigió por muchos años la política del sistema de bancos de la reserva, Greenspan, llegó a decir, y lo dijo con números y con elocuencia económica, que en gran parte, gracias a la mano de obra mexicana, la inflación en Estados Unidos de Norteamérica estaba bajo control. Las leyes económicas no están sujetas a los caprichos, sean raciales o sean electorales. Son leyes que simplemente operan y que no pueden ser abstraídas por ningún gobierno, sea este mexicano o sea este norteamericano. Por eso es que no ha sido mayor el número de los deportados en este año de lo que se suponía. De hecho, el secretario de Gobernación, en esta reciente comparación, mencionaba que aproximadamente ha habido, considerando el mismo periodo de tiempo, 50,000 deportados menos que el año pasado. Esto no quiere decir que debamos bajar la guardia y suponer que no va a llegar un momento en que pudiera darse un fenómeno de una repatriación más fuerte. Sin embargo, hasta ahorita no hay indicativos y todo parece suponer que la política aplicada en los 50 consulados de la Unión Americana por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores
ha dado frutos en cuanto a la defensa de los intereses de nuestros connacionales radicados momentáneamente en Estados Unidos de Norteamérica. Y don Ramón se refiere a un programa que también lo describió en alguna parte de su comparecencia el secretario de Gobernación, que se llama Somos Mexicanos, y que si bien la iniciativa parte, porque así lo exige la ley de población, que conoce muy bien mi amiga Cristina, es obligación de la Secretaría de Gobernación estar atento precisamente al fenómeno de retorno, porque tiene que ver justamente con la población. Pero no se trata de que la Secretaría de Gobernación sea omnipresente y que tenga todas las facultades y todos los medios y todos los recursos para atender a la población en retorno. Evidentemente, lo señaló Ramón, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación han complementado muy bien sus esfuerzos. Obviamente, fronteras hacia Estados Unidos por parte de Relaciones Exteriores y ya fronteras hacia adentro por parte de la Secretaría de Gobernación. Pero ahí hemos tenido también el apoyo de Educación Pública, de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Salud y también de órganos internacionales. El mexicano deportado, sobre todo el que llega por la vía terrestre, de inmediato es detectado para reconocer sus elementos de salud por una comisión binacional, porque es en beneficio de ambos países que la transferencia humana, que puede conllevar, por supuesto, elementos de carácter de salud negativos, por supuesto, sean prevenidos. De tal suerte que la comisión binacional que opera a lo largo de toda la frontera está operando también en beneficio justamente de estos retornos, aunque sea estrictamente por razones preventivas. Pero también la Secretaría de Salud está al cuidado de ver los casos en los que realmente se amerite. El proceso de repatriación, vale la pena que lo mencionemos, aunque sea de prisa, tiene varias características que afortunadamente en este sexenio se han venido perfeccionando. Primero, la recepción de los mexicanos en retorno se hace exclusivamente en 11 puntos terrestres y en la Ciudad de México, es decir, 11 puntos de la frontera y la Ciudad de México por la vía aérea. Se inició con un vuelo a la semana y ahorita ya son 3 vuelos. Pareciera ser paradójico que ahora que está un presidente que no es simpatizante de la migración mexicana, es cuando se han logrado aumentar el número de vuelos hacia la Ciudad de México con los repatriados. ¿Por qué hago énfasis en ello? En primer lugar, porque para el gobierno mexicano siempre será mejor que lleguen directos a la Ciudad de México. Tiene muchas ventajas hasta para el repatriado y desde luego para el gobierno mexicano. Y hay una buena coordinación con el sistema norteamericano de carácter migratorio a través de sus 2 agencias. Cuando llegan, el mexicano sea en la frontera terrestre o sea en la Ciudad de México, evidentemente, como lo ha escrito don Ramón, hay una serie de mecanismos que quisiéramos que fueran con mayores recursos operados, pero que sí representan una primera instancia en la que el mexicano retornado puede, primero, más que nada, psicológicamente, a pesar de la dificultad y el shock que implica este retorno obligado, pero sienta o hacerle sentir hasta donde se pueda psicológicamente hacerlo, que está regresando a su país. En el entendido que hay muchos que tenían 20 y 25 años fuera, en el entendido que algunos están regresando dejando familia, dejando capital, dejando una serie de elementos que evidentemente les implican un esfuerzo psicológico de adaptación. Pero ahí está la atención del Instituto Nacional de Migración y ahí están los servicios médicos, ahí está el primer o el inicio del proceso de reidentificación de los mexicanos, porque muchos evidentemente o no saben o no tienen el acta de nacimiento y tarde o temprano van a requerir del CURP. Entonces, el acta de repatriación es el primer documento que identifica a este mexicano retornado, a partir de lo cual puede conseguir el resto de los documentos que le dan identidad. Y como lo reconoce nuestra distinguida legisladora, es un derecho constitucional el derecho a la identidad. Y desde luego para un país como México y con esta frontera enorme y con un país del tamaño de Estados Unidos, pues evidentemente
el proceso de identidad es fundamental. Pero decía Ramón, y lo dicen también las circunstancias, queremos pasar del carácter asistencialista del que regresa, entendiendo por asistencia la parte médica, mínimo de alimentación y su traslado a donde él desee. Algunos, hay que reconocerlo, cuando se quedan es decir, llegan por la parte de la frontera norte, algunos se quedan un tiempo con la esperanza de regresar. También tenemos que entender la psicología del retornado, sobre todo por los intereses que dejó en Estados Unidos, que es lógico que muchos de ellos deseen regresar. Entonces, el problema de adaptación, de asimilación hacia la economía mexicana, a veces no es tan grave como se supone, porque en muchos de los casos tienen ya los contactos establecidos ahora en México para tratarse de reintegrar por su cuenta a la actividad social y productiva de México. En muchos casos no es fácil por el número de años que ya estaban en Estados Unidos. Para ello, la Secretaría de Gobernación firmó un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial para que aproximadamente cerca de 30 bolsas de trabajo que dependen del sector privado mexicano, estoy hablando de las más importantes, pudieran tener la posibilidad de cruzar su información de demanda de trabajo con la oferta que representan nuestros migrantes en retorno. En la inteligencia que muchos de estos retornados sí traen habilidades notoriamente manifiestas, de manejo de maquinaria difícil para cualquier otro que no es experto, desde luego muchos ya con el idioma inglés, de tal suerte que de los elementos que tenemos informativos, de los que se han logrado reintegrar rápidamente a la vida productiva de México, están, por ejemplo, aquellos que hablando un buen inglés se han sido contratados por los llamados call centers. Entonces, sí hay la idea de que podamos incrementar hasta donde sea posible la capacidad del país para asimilar la cultura, la destreza, la capacidad y los conocimientos técnicos y de idioma que traen nuestros retornados. Ya hay ejercicios, aquí ya la Unidad Política Migratoria y el Senado, aquí estuvo también nuestra amiga Cristina, escuchamos relatos de éxito de migrantes retornados, reitero, es doloroso estarlo reiterando así, pero deportados. Entonces, así como en los sismos, ahora que nosotros, gracias a este protocolo y gracias a muchas otras cosas, desde luego, entendamos mejor el fenómeno migratorio, estaremos en condiciones de perfeccionar nuestras políticas públicas, de hacer conciencia en las instancias que pueden hacer algo por estos retornados, para que ese fenómeno casi único en el mundo de un país como México, que pueda tener 37.1 o 37 y algo millones de seres humanos que tienen la impronta de la cultura mexicana, aunque no hayan nacido en México, nos constituyen ciertamente, con todo lo que esto implica de bueno y de malo, en un contexto de cultura binacional. Y que aquello que llegó, empezó siendo peyorativo, la expresión de chicano, pueda entenderse ahora como la fusión de culturas. Y pueda entenderse también como que México tiene que aprender mucho de los retornados. Seguramente algunos de ustedes leyeron esa extraordinaria novela de Agustín Yáñez, que se llama Las Tierras Flacas, y que complementa la otra novela de Agustín Yáñez que se llamó La Tierra Pródiga. En Las Tierras Flacas, entre otras cosas, relata la parte de un retornado de aquellos años, un bracero, pero que era el que traía la cultura de la innovación. Y en Las Tierras Flacas, que son aquella parte de Jalisco que no tiene las ventajas agrícolas como las otras partes, empezó a diseñar, a instrumentar una serie de tecnologías que dieron un impulso tecnológico a una determinada región. Es decir, la inteligencia, la cultura, la disposición que pueden tener muchos de nuestros retornados, de nuestra población migratoria, y desde luego la voluntaria,
pueden ser de un extraordinario valor para la cultura, la sociedad y la economía mexicanas. Y ese es el reto que tenemos los mexicanos que estamos acá, que tenemos parte de nuestra identidad del otro lado de la frontera, que somos de hecho una sociedad binacional y que no podemos negar que dependemos en muchas cosas de lo que hacen nuestros mexicanos allá. Simplemente el equilibrio que representan en la balanza de pagos a través de las extraordinarias remesas es algo que verdaderamente debe de aquilatarse. De tal suerte que yo reitero una vez más mi gratitud al Senado de la República a través de nuestra distinguida senadora Cristina Díaz y a Ramón Ramírez por la presentación y por la preparación de este extraordinario prontuario, y a ustedes por la paciencia de habernos escuchado el día de hoy. Muchas gracias.